Muy buenas tardes, por lo menos en Santa Fe, en una tarde fría y lluviosa. Le damos la bienvenida, le agradecemos a cada uno y a cada una que nos va acompañando por las redes de Contar, Pensar, Hacer, tanto en Instagram como en Facebook, que transmitimos en simultáneo, y un poco teniendo en cuenta que se ha ido agravando en nuestra ciudad y desde ya como parte también de la realidad en todo el país, todo el cuadro sanitario, vimos la necesidad de ir retomando los encuentros virtuales, ¿no? Va quedando por ahí para lo presencial aquellas cuestiones elementales y va quedando la posibilidad de ir aprovechando lo virtual para encontrarnos, para pensar, para reflexionar, para debatir. Y la idea, elaboramos esta propuesta del encuentro de hoy, que un poco está vinculada a un tema que ha generado una gran discusión durante los últimos días. Tremendo revuelo armó lo que aparece como una propuesta de funcionarios, particularmente de Cancillería, del Gobierno Nacional, donde frente al contexto de crisis económica, de preocupación por cómo se reactiva la producción industrial, por cómo se generan las divisas como necesidad del Estado Nacional, aparece una propuesta de presentado como cooperación internacional, que es uno de los temas que vamos a analizar, pero una propuesta de exportación de carne de cerdo a China, sobre la base de la producción de megagranjas de producción, y a partir de ahí, desde distintos ángulos, ha aparecido la verdad que una catarata de críticas de distintos sectores, desde una mirada más productivista, una mirada más ambiental, económica, distintos cuestionamientos que generaron que hace no más de 48 horas Cancillería informe que se posterga por 60 días el memorándum de entendimiento con China para la implementación de este convenio. Acá tengo apuntado al lado mío lo que es el memorándum de Cancillería, se los voy a leer. Dice que hemos incorporado especialmente al memorándum de entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso su firma se atrasará hasta noviembre. Esto desde ya para todos los sectores que de alguna u otra forma hemos cuestionado este proyecto de las megagranjas, no es otra cosa que un triunfo, su postergación, y sobre todo en este periodo es momento de poder abordar el debate desde multilateralmente, desde distintos ángulos, de distintos aspectos. Para esta ocasión le hicimos la propuesta y ya vamos a empezar a buscar la conexión con Pablo Pailole, que por lo que vi ya está conectado, para charlar con él acerca de este tema. Pablo es director titular del Distrito 6 de la Federación Agraria Argentina. Bueno, viene siguiendo este tema, viene participando en una cantidad de discusiones, inclusive con funcionarios del gobierno, así que lo vamos a aprovechar en profundidad para un intercambio. Así que si me dan un segundito, establecemos la conexión con Pablo. Ahí estamos. Ahí estamos, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos, che. Bueno, Pablo, Acá gracias por este ratito para poder conversar. No sé si por ahí pudiste escuchar un poco la introducción que hicimos para darle darle un marco a todos los amigos y las amigas que nos van siguiendo, tanto por Instagram como por el Facebook, un poco presentando el marco de la situación. Y bueno, nos interesaba por ahí aprovecharte, pero me parece como que en primer lugar sería bueno, porque ha circulado muchísima información, poder describir brevemente en qué consiste lo que hasta ahora era información oficial, decíamos al inicio postergada por unos días, por lo menos la firma del memorándum de entendimiento, pero de qué constaba, vía la información oficial, este proyecto de las megagranjas para la exportación de carne de cerdo a China. ¿Sabés, Pablo, que este tema que vos preguntás, el tema de la información oficial, fue todo un tema? Digamos, una cosa que durante mucho tiempo se mantuvo oculto, digamos, el proyecto. Al estar oculto dio margen para muchas versiones, inclusive en su momento se hablaba, digamos, cuando sale el proyecto se hablaba de una inversión de 27.000 millones de dólares, que nos parecía una locura, digamos.
en la cual la idea era multiplicar varias veces la producción local. Ahora, finalmente, hace unos días atrás, producto de la presión, digamos, que hubo de distintos sectores, empezaron a aparecer datos oficiales, ¿no? Y los datos oficiales son un poco lo que vos comentabas en tu introducción, ¿no? Que dicen que la inversión va a ser no de 27.000 millones de dólares, sino que hablan de 2.700 millones de dólares o 3.500 millones de dólares. Lo que sí está, digamos, ya inclusive hay un borrador, un bosquejo, hablan de 25 granjas, y cada una de esas granjas de 12.500 madres cada una. Yo lo escuchaba, digamos, un poco al mentor de todo esto acá la semana pasada, y dice que la propuesta de China era de 30 a 40.000 cerdas por granja, y que ellos lograron bajarlo a 12.000, ¿no? Entonces, 12.000, digamos, y 25, en total serían 300.000 madres. Casi la misma cantidad de madres que la que tenemos hoy actualmente en toda la Argentina. Imagínate que en cada granja, cuando hablamos de madres, digamos una granja de 12.000 madres, estamos hablando de que la población de cerdo en esa granja, teniendo en cuenta que esas cerdas producen entre 25 y 30 lechones por madre, cada granja aglutinaría unos 300.000 cerdos. 300.000, digamos, en un solo lugar, ¿no? Digamos, Cuesta, eso es lo que... cuesta hasta imaginarse, representarse la magnitud de esa, ¿no? De esa media granja, y ya empieza como a dispararse a uno en la cabeza pregunta, lo productivo, lo ambiental, bueno, toda una cantidad de cosas que le iremos desmenuzando en el transcurso de la charla, pero lo que describí ayuda a tomar una dimensión de la magnitud, ¿no? De la propuesta que viene de parte de China. Sí, digamos, una dimensión que nosotros, digamos, acá de todas maneras ya hay algunas granjas acá, digamos, de algunos frigoríficos, particularmente de Paladini, de otro frigorífico, creo que está en Tandil, que ya son granjas que tienen ese número de 10.000 cerdos algunos, digamos, un poquito menor, pero hay algunas, digamos, habrá 2 o 3 nomás, digamos, pero esto ya sería, digamos, un nivel de concentración de producción en poco lugar, la verdad que es llamativo, digamos. Pablo, me pongo un poco en el lugar, vamos a hacer como una representación, me pongo en un lugar oficialista, que es lo que hemos leído estos días de funcionarios de gobierno. Bueno, se cuestiona un proyecto, pero en realidad la Argentina necesita dólares y esto permitiría exportar, ¿no? Y poder lograr que ingresen divisas extranjeras. Permite agregar valor porque venimos exportando solamente, digamos, el trigo, el maíz, todo lo que tiene que ver con los cereales, el propio poroto de soja, y ahora eso va a agregarse valor porque vamos a exportar la carne con la cría. Va a generar trabajo. Es más, hemos escuchado a funcionarios que dicen que se van a radicar en distintas regiones del país, ¿no? El NOA, el postergado NOA, el postergado NEA de la Argentina, inclusive en el sur, para generar empleo. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué se oponen? Che, mirá, hay muchas cosas de la argumentación que vos decís, en ese abogado del diablo que te pone, que son varias, que hay que darle valor agregado a la materia prima, estamos totalmente de acuerdo. Tengamos en cuenta lo siguiente, nosotros el año pasado hicimos 130 millones de toneladas. De esas 130 millones de toneladas, 50 millones de toneladas son de maíz. Vos me cortás y por ahí tiro muchos números que aburrimos, pero vos dale. Sabés del tema, ¿no? De la comunicación. Che, bueno, entonces, dale. hicimos 50 millones de toneladas. De esas 50 millones de toneladas, casi el 80% se exporta como grano. Entonces, cuando uno exporta, ¿a dónde, digamos, se exporta como grano a dónde? Principalmente a Europa, a China, una parte a Chile. ¿Qué hace con esos granos? Digamos, particularmente el maíz y la soja.
lo transforman en carne. O sea que, porque eso, digamos, hay que desmitificar una cosa que se escucha por todos lados, que Argentina produce produce alimentos para 400 millones de habitantes. Y eso en realidad no es así. Nosotros producimos alimentos para los animales, para los cerdos, porque el maíz, la soja, es alimento centralmente para los cerdos. Digamos, por lo tanto, los que producen centralmente alimentos, digamos, para consumo humano, no son a los que se refieren muchas veces algunos, que son principalmente los productores hortícolas que están en el cordón de Santa Fe, en el cordón de Rosario, en el cordón de La Plata y el Gran Buenos Aires. En la pampa húmeda, con la producción de grano, se produce centralmente alimento para los animales. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros producimos alimento para los animales y lo exportamos, para que lo engorden lo otro. Y hemos llegado al absurdo total, de que le vendíamos los granos a la Comunidad Económica Europea y ellos nos vendían la carne de cerdo, particularmente Dinamarca. Nosotros estuvimos hasta el año pasado importando, no, lejos de exportar carne, sino que importábamos carne, no abastecíamos el mercado interno con la producción local. Por lo tanto, plantearse de darle valor agregado, digamos, a la producción primaria, estamos totalmente de acuerdo, digamos, es una asignatura pendiente que tenemos, digamos. Por varias razones. Primero, por soberanía alimentaria. Nosotros tenemos que generar nuestro propio alimento. Nosotros hoy estamos en tema de producción de cerdo, estamos en el abastecimiento casi justo, se importa un poquito se importa, y se exporta algunos cortes, digamos, para el chacinado, esas cosas. Y se exporta, se empezó a exportar ahora en estos meses, pero muy poco. Y estamos en un consumo de 15 kilos per cápita. Nosotros estábamos, en la década del 90, consumíamos 4 kilos por persona de cerdo, principalmente de chacinado. Fresco muy poco. Nosotros veníamos con Menem, pero también veníamos con la cultura de comer carne de vaca, centralmente. Se produce una revolución tecnológica, digamos, sobre todo en el tema de genética, en la cual se baja mucho el tema del magro. O sea, antes la carne de cerdo era bastante grasosa, se mejora sustancialmente eso. Se mejoran en un periodo las mejores condiciones de vida de la gente, y rápidamente saltamos de 8 kilos per cápita en el 2005, pasamos ahora que estamos entre 15, 16 y 17, depende de qué estadística. Para llegar a 17, digamos, kilos por persona, nosotros tenemos la producción justa. Pero ¿cuál es el dato? Que nosotros hay un consumo de 17 kilos per cápita, pero tenemos el 50% de la población por abajo de la pobreza. Nosotros desde ya que aspiramos a que, y cuando estamos hablando del 50% por debajo de la pobreza, estamos hablando de que mucha gente no tiene acceso a la proteína, particularmente animal. Por lo tanto, producir más, darle valor agregado a la producción, es una obligación casi primero para garantizar la soberanía alimentaria. Segundo, porque hace falta, digamos, industrializar ese maíz, esa soja, para darle, digamos, para generar trabajo. Cuando uno va a un barco, digamos, cuando sale un barco acá, cargado de media red de cerdo, es un barco que va lleno de laburo de pequeños y medianos productores, algunos grandes, frigoríficos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una cadena que se moviliza a través de la producción de cerdo, que cuando va un barco de eso, va lleno de laburo. Cuando va un barco de maíz, van 7, 8 laburantes extensivos, digamos, no lo tenemos calculado, digamos, precisamente, pero digamos,
lo que es, digamos, con la tecnología que hay, hoy producir maíz y soja requiere de muy poca mano de obra. Por lo tanto, cuando nosotros exportamos maíz, estamos exportando trabajo, que lo podemos hacer acá. Por lo tanto, industrializar el maíz, o sea, convertir el maíz en carne, sería generar una gran fuente de trabajo. Entonces, dicho esto, vamos a la pregunta. ¿En qué están en contra ustedes, digamos, hasta ahora? Porque hasta ahora, sí, bueno, me está dando todo argumento para hacerla, digamos, la granja esta china. Nosotros lo que estamos diciendo es que no es necesario que lo hagan los chinos, y en la forma que lo quieren hacer. Nosotros decimos que, digamos, las dos cosas. Primero, hay recursos, digamos, el cerdo, para hacer cerdo, el costo de producción, el 70% es el alimento. O sea, vos en una granja, en un criadero de cerdo, el 70% del costo que vos tenés es alimento. Si hay algo que nos sobra a nosotros es maíz y soja. Tengamos en cuenta el dato que te decía hace un rato. De las 50 millones de toneladas, de las 50, lo que se usa actualmente, de las 50 millones de toneladas, lo que se usa actualmente para convertirlo en carne de cerdo son 2. Claro. O sea, o sea, lo que se duplicar, digamos, la producción significaría o pasar a 3 más, digamos, 5. De las 50 millones de toneladas se usarían 5, digamos, o sea que tenemos las condiciones para hacerlo. Tenemos el maíz, tenemos la soja, tenemos el mejor estatus sanitario a nivel mundial, por más que parezca brasilero, viste que los brasileños son mejores del mundo para todo. Nosotros en este tema, en el tema sanitario, estamos allá arriba. O sea, no tenemos peste porcina, no tenemos aftosa, no tenemos el PIRS, que es un problema respiratorio que casi la mayoría de los países productores porcinos lo tienen, el virus. Nosotros estamos libres, tenemos una sanidad ideal. Tenemos el agua, tenemos un clima también para hacerlo excepcional, digamos, acá uno puede producir sin 1 metro de nieve arriba de cada uno de los criaderos, como pasa muchas veces en la Comunidad Económica Europea. O sea, tenemos unas condiciones óptimas, digamos, unas ventajas comparativas excepcionales para producir cerdo. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones excepcionales, que tenemos los recursos acá, ¿por qué tienen que venir? Digamos, ¿por qué le vamos a facilitar, digamos, a capitales, digamos, expansionistas, si se quiere imperialistas, digamos, etcétera, etcétera, a darle las condiciones naturales que nosotros tenemos acá, las condiciones competitivas totalmente favorables para producir cerdo, se las vamos a dar a otros y no hacerlas nosotros? Ese sería el tema. Ahí se nos va un país donde... Que justo se entrecortó la última parte, Pablo. Está, entonces, teniendo en cuenta todas esas condiciones, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué facilitarle, digamos, a que lo hagan otros? Por lo tanto, nosotros decimos que hay que producir, que hay que transformarlo, pero podemos hacerlo nosotros. ¿Y en qué condiciones podemos hacerlo nosotros? Vos cortame por ahí, si soy largo, por ahí yo me embalo con este tema. Te digo, Pablo, te dejaba el desarrollo porque en general toda esta argumentación y esta información no está en manos de todos nosotros y de todas nosotras, digamos. Lo que aparece muchas veces son los títulos de los temas. Entonces, poder conocer en profundidad cómo es ese proceso productivo, lo primero de tu descripción que muestra categóricamente es que nosotros estamos absolutamente en condiciones de poder producir nosotros. La producción porcina se puede hacer con los productores argentinos, por lo que decís, a su vez por las condiciones sanitarias, genéticas, o sea, derribar ese mito de que para nosotros eso es imposible, sino todo lo contrario. Me parece una idea fuertísima. Exacto. Que queda claro de esto primero que describís. Segundo. El otro tema es cómo hacerlo. El otro tema es cómo tendríamos que hacerlo. Nosotros no somos partidarios
de la concentración productiva en muy pocas manos como se pretende hacer. Digamos, porque acá se está hablando de 25 granjas, pero en realidad no solo que son 25 ya es poco, pero encima los empresarios que van a invertir en esto van a ser 6 o 7. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo de hacer una concentración. No sé si se corta, Pablo, ¿vos me escuchás? ¿Se escucha o se corta? Estamos ahí otra vez, se cortó Sigo, los últimos entonces. segunditos. Si podés retomar los últimos segunditos. Entiendo, hablando de la concentración de esa producción en este proyecto. Claro. Entonces, el proyecto, digamos, nosotros decimos, primero que tiene que ser, digamos, podemos hacerlo nosotros. Segundo, que lo debemos hacer en forma democrática. No puede haber una concentración, primero, de la producción en tan pocas manos. No puede, digamos, nosotros somos partidarios de diversificar, digamos, de democratizar esa producción. Nosotros lo vemos que no es lo mismo que existan, digamos, 2.000 granjas o 3.000 o 5.000 granjas distribuidas a lo largo y ancho del país que existan 25. Por varios puntos de vista. Uno, el principal, es el sanitario. Digamos, no es lo mismo, digamos, desde el punto de vista sanitario, tener 300.000 cerdos juntos que tener 500, 1.000, 1.200, 3.000, digamos, 300.000 o 10.000, digamos, 300.000 juntos, digamos. O sea, bueno, se van a tomar todas las medidas de bioseguridad, etcétera. Pero una vez que entra una pandemia, un virus, no es lo mismo el control que uno puede hacer en una granja, digamos, 100 madres, 200 madres, 300 madres, que en una granja de 12.000, digamos. Desde el punto de vista sanitario, no es lo mismo el tratamiento, digamos, de los desechos de una granja, de un pequeño y mediano productor, que una granja de la que se está hablando. El tratamiento es totalmente distinto. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, nosotros de hecho no estamos teniendo problemas en el tipo de producción que está bastante democratizado, la producción porcina en el país, no está dando grandes inconvenientes desde el punto de vista sanitario. Por eso tenemos el estatus que tenemos. ¿Por qué ponerlo en riesgo, digamos, con esto último que señalás? ¿Me escuchás, Pablo? Que justo ahí estamos, se te corta como por segunditos, pero esto último que señalás me parece un elemento sumamente importante, porque otro de los cuestionamientos centrales que aparece al proyecto tiene que ver con lo ambiental, con la enorme preocupación en el medio del contexto de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Aparecería como la posibilidad de una nueva exportación de pandemia, ¿no? Proveniente de China. Y cuando describías el volumen de las megagranjas, cuando describías la característica de ese tipo de producción, el hecho de poder oponerle otra producción con productores, con la familia chacarera, es un tema importante para mí para despejar esa gran preocupación que existe en gran parte de nuestro pueblo sobre los riesgos de la contaminación. La pregunta sería si es posible producir, ¿no?, cuidando el ambiente, porque hasta desde el punto de vista estatal, déjame por lo menos sumarme a todo lo que venimos cuestionando, ni siquiera se puede garantizar impedir las quemas de pastizales, la protección de humedales. Por lo tanto, la población lógicamente tiene muchísimas reservas de las posibilidades y de las decisiones políticas a niveles de gobiernos provinciales, inclusive también nacionales, en torno a ese cuidado. Por lo menos hay muchísimas críticas. Entonces, frente a esto, aparece esta preocupación. Vos decís que la práctica de la familia chacarera productora resuelve esa contradicción. Es posible un tipo de producción porcina, inclusive de magnitud, que genere empleo y demás, y que pueda cuidar el ambiente. Sí, totalmente. De hecho, digamos, tengamos en cuenta que la producción porcina, a diferencia, por ejemplo, de lo que es la agricultura, requiere de una atención permanente, digamos. El productor porcino está todo el día dentro de la granja,
ya sea capando, destetando, vacunando, digamos, no puedes vivir en Rosario o en Buenos Aires y tener y atender una granja, o sea que convive, digamos, con sus animales. Y de hecho, digamos, se viene produciendo, este año llegamos a las 700.000 toneladas de cerdo con un muy buen estatus sanitario. Digamos, puede aparecer una granja que aparezca como todo, estamos hablando de vida, digamos, de seres vivos que se pueden enfermar o no, pero el control, digamos, sobre una granja pequeña o mediana es totalmente distinta al control que pueda llegar a tener una granja con 300.000 animales adentro, ¿no? Ujú. Y digamos, ese es el punto de vista de la sostenibilidad, digamos, ambiental. Pero sobre todo, nosotros insistimos mucho que en la sostenibilidad social que genera la democratización de la producción en muchas manos, en manos de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos productores. Y creemos que podríamos duplicar, digamos, atendiendo, en primer lugar, siempre la demanda interna. Y en segundo, si queda saldo exportable, creemos que es una muy buena oportunidad, por la situación que se dio particularmente en China, poder cubrir con un saldo exportable la demanda china, porque eso generaría, digamos, lo que hablábamos antes, digamos, trabajo, etcétera, etcétera, ingresos de dólares al país, etcétera. Es Pero por muy... eso... sí, no te quería interrumpir, pero esto que señalás me parece fundamental porque ubicás bien las prioridades, ¿no? Lo primero tiene que ver con la realidad de nuestra población, la alimentación de nuestra población, cómo nuestros pibes pueden tener acceso a las proteínas y después los saldos exportables, lógicamente, que generen la divisa necesaria para el Estado y demás, pero hay un orden de prioridades que marcás claramente. Sí, yo insisto mucho en ese tema, porque yo creo que hoy, digamos, el principal problema que tenemos en la Argentina no es el confinamiento de los cerdos. Hoy el principal problema que tenemos es el confinamiento de los seres humanos. Digamos, si uno traza, lo charlábamos creo en la charla pasada, si uno traza con un semicírculo, digamos, imaginario, 20 cuadras, 20 kilómetros alrededor del obelisco, ahí tenemos concentrado, confinado, más de 20 millones de personas. Lo mismo pasa en Rosario, lo mismo pasa en Santa Fe. Digamos, una hiperconcentración y un campo de poblado, digamos. Entonces, y vos decís, bueno, Pablo, ¿qué tiene que ver lo que me está diciendo con el tema de esto que estamos hablando de la granja porcina? Si querés hacerla, no me ofendo la pregunta. No, estoy siguiendo el hilo, ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver. Porque cuando nosotros decimos que mucha gente que está en Buenos Aires, mucha gente que ha llegado al Gran Rosario o al Gran Santa Fe, es gente corrida del campo, es primero, porque se ha concentrado desde ya la tierra, pero también se ha impuesto un modelo de monocultivo, de no valor agregado, que expulsa porque no hay laburo. Claro. Entonces, si nosotros rompemos con ese monocultivo, diversificamos la producción, vamos a chacra mixta, muchos de esos que se fueron a las grandes ciudades tendrían condiciones para volver. Y yo creo que estamos en un momento, digamos, esto es una gran oportunidad para generar estos tipos de proyectos de darle valor agregado y hablar, en vez de las 25 granjas chinas, tendríamos que hablar de las 5.000 las 5.000 granjas porcinas para poder volver a poblar el interior. Digamos, cuando vos hablas de 5.000 granjas porcinas, está hablando de que, por ejemplo, en Arteaga metás 10 de esas 5.000. Algún lobby vamos a hacer nosotros. 10 granjas porcinas nos cambia el pueblo. Nos cambia el pueblo, porque no solo que trabajan 3 o 4 por granja en forma directa, sino que
la cooperativa para atender esas 10 granjas necesita tomar personal, el herrero del pueblo va a tener que armarse 2 o 3 herrerías o poner 2 o 3 empleados. O sea, el despelote productivo que puede llegar a generar en cada pueblo meter 10 granjas porcinas, digamos, hace que mucha gente de la ciudad que hoy se fue de los pueblos porque no había laburo, tenga que volver digamos, al interior. Por eso, cuando yo te decía, hoy el problema es más el confinamiento de las personas que de los animales. En realidad, hoy por hoy es así, digamos. Entonces, ese es un tema que nosotros estamos entusiasmados con esta discusión. Digamos, que estemos hoy hablando, digamos, yo vengo de una familia de mi abuelo que criaban chancho. Después mi viejo era veterinario, se dedicó nunca salió en el diario la producción porcina, digamos, nunca en la ciudad, digamos, que hoy estemos discutiendo acá, y con un interés, digamos, que se despierta esta charla porque hay interés, digamos, en el conjunto de la sociedad, me parece que es un gran avance, y tenemos que, si bien el tema, la discusión se genera por lo ambiental, por la preocupación de muchos de que eso venga a contaminar, nosotros tenemos que transformar esa preocupación totalmente legítima, válida, aparte proactiva, porque, digamos, con conquistas concretas que han logrado frenar y generar el debate, tenemos que transformar esa lucha en que no solo quedarnos que no se hagan las granjas chinas, sino empujar con todo un proyecto de desarrollo nacional con miles de chacras para poblar el interior y para que haya muchos puestos de laburo. Esto último que decís, Pablo, me parece fundamental y de hecho fue algo que fue desarrollándose como intercambio de opiniones en los colectivos ambientales, ¿no? Ten en cuenta que a su vez esto de alguna u otra forma como que se entrecruzó con toda la enorme preocupación y también la bronca que tienen los habitantes de Rosario, de Paraná, de Santa Fe, y después fuimos viendo como un problema más general con lo que te decía hoy, con lo de las quemas, ¿no? La enorme preocupación por el cuidado del medio ambiente que va surgiendo en la población, y a esa preocupación, inclusive a esa angustia y a esa movilización de la gente, se incorpora este tema. Por lo tanto, me parece que naturalmente iba a aparecer desde la preocupación ambiental, sumale a eso lo que decíamos hoy, el contexto de pandemia, ¿no? Las imágenes que nos llegaron de cómo era este modo de producción en China, aberrantes, ¿no? Entonces digo, me quedo con esto último que ibas diciendo, que cómo a partir de esto se transforma en una posibilidad de discutir, y creo que todos vamos comprendiendo a partir de este intercambio y escuchándote, de que en realidad, digamos, la mirada por lo menos de ustedes desde la Federación Agraria parte de señalar cómo es esta relación, digamos, que acá hay poco de cooperación y de intercambio con un país como China, sino que hay bastante de condicionamiento en las formas, pero sobre todo que se da una discusión de fondo alrededor de lo que sería el propio modelo productivo, ¿no? Me parece que transformar en eso una posibilidad y hacer esta discusión, multiplicarla, que pueda llegar a millones, que sea un debate que trasciende un poco solo el ámbito rural o, digamos, agrario, de la militancia agraria, de la agroecología, de los colectivos ambientales, sino que pasa a ser una preocupación y que pueda lograr la participación del conjunto de la gente. Está en juego, vos hablabas de empleo, producción, digamos, ¿no? Repoblar tanto el interior de nuestro país, me parece cosas de esas que uno diría como las estructurales. Sí, totalmente. Nosotros digamos, yo creo que la lucha que han encabezado muchos jóvenes por el tema ambientalista de las granjas porcinas chinas fueron, digamos, muy importantes porque de hecho hoy por hoy se logró frenar el convenio, si bien ahora pasó a noviembre, que si esa presión no hubiese estado, ya estaríamos con el convenio o el preacuerdo firmado. El tema es que nosotros decimos, no nos tenemos que quedar acá tampoco. O sea, tenemos que
seguirla, digamos, tenemos que seguirla y decir, bueno, no queremos, digamos, no queremos este proyecto, no queremos el de las 25 granjas porcinas, queremos la soberanía alimentaria, queremos transformar digamos, modificar la matriz, digamos, primarizante de nuestra economía y industrializar nuestra materia prima para poder, digamos, generar miles de puestos de trabajo, para que muchos puedan salir de la pobreza, y por eso necesitamos que se ponga en marcha un amplio plan porcino de darle valor agregado a la producción primaria, que genere varios millones de puestos de trabajo para repoblar el interior. O sea que tiene que ser una lucha para frenar este proyecto y para imponer otro modelo. Pablo, para ir cerrando, ustedes están pensando o están trabajando en que esto se puede transformar, por decirlo de alguna manera, en una contrapropuesta? O sea, estaría por un lado esta idea del memorándum que aparece de Cancillería, como lo desmenuzamos. ¿Están pensando los colectivos de la producción que un poco expresa esto, la realidad de los chacareros de la provincia y del país, como expresa en parte la Federación Agraria, los colectivos ambientales, los productores, digamos, de los alimentos? ¿Están pensando en alguna contrapropuesta alrededor de esto? ¿Me escuchás, Pablo? Sabés que se escucha muy cortado, Pablo. Bien, te repito, te preguntaba, o sea, hemos desmenuzado la esencia del proyecto, lo fundamental de las críticas, me parece que ha quedado muy claro Sí. y la descripción, sobre todo, lo que te decía hoy, sirve mucho para ayudarnos a conocer. La pregunta que te hacía, y también para ir finalizando, si han elaborado algún tipo de propuesta, de contrapropuesta, de lo que expresan ustedes en Federación Agraria, quizás sectores de la producción, no sé, del INTA, de las universidades, de la Facultad de Agronomía, los colectivos ambientales, los de la producción agroecológica. ¿Hay alguna idea, una contrapropuesta para poder salir al cruce de esto, pero a su vez proponer esto, cómo se genera laburo, cómo se genera repoblar Sí. el campo? Nosotros, sí, nosotros tenemos varias propuestas. Nosotros creemos que teníamos, en materia política agropecuaria, nosotros decíamos siempre, y lo seguimos sosteniendo, que la gran discusión era si la producción agropecuaria la van a hacer 3.000 grandes empresas o la van a hacer 1.000.000 de chacras. Entonces, ahí se concentraba la discusión. Estas mega granjas van en la dirección de las 3.000, no del millón de chacras. Por lo tanto, nosotros tenemos, particularmente para el tema porcino, nosotros como Federación Agraria y el Distrito 6, hemos elaborado un proyecto de ley porcina para la producción que sea sustentable, totalmente amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta que los pequeños y medianos productores son los primeros, digamos, en ponerle el cuerpo a la producción en los lugares que se lleva a cabo. Digamos, propiciamos que sea en lo posible de forma asociativa y cooperativa esa producción, y con una escala que permita, digamos, no una escala de supervivencia, sino con una escala que permita, digamos, la producción para abastecer los mercados internos y, en la medida de lo posible, si hay saldo exportable, que se pueda exportar. Nosotros ese proyecto lo tenemos, te lo voy a alcanzar. De todas maneras, nosotros, a partir de toda esta discusión que se ha generado, lo estamos abriendo a la discusión a otros actores, a muchos movimientos, digamos, ambientalistas, que están realmente preocupados por lo que va a pasar. Entonces, le hemos acercado el proyecto para que agreguen lo que ellos consideran conveniente y lo que, digamos, de qué manera tendríamos que hacer la producción para hacerla sustentable y amigable con el medio ambiente. Le hemos dado la propuesta al también para que las sugerencias, a ver la cuestión tecnológica y productiva, y a los distintos actores le hemos llegado la propuesta. Ya la base la tenemos, ahora vamos a ver cómo queda. Bueno, Pablo,
La verdad que agradecerte por el tiempo, por el intercambio, por todos los elementos y bueno, empujaremos en la misma dirección. Mira, antes de cortar, ahí estaba justo pispeando los amigos y amigas que escriben. Alma nos manda para decir dónde se puede leer el proyecto de producción porcina del Distrito 6. De última, después nos podés mandar, si hay un texto, cosa que lo podamos subir de última a las redes nuestras, que la gente se vinculó desde las redes a la charla. Todo lo que pueda sumar de información me parece fundamental. Y bueno, y también acá más arriba escribía Facu Fus, tiene que haber una forma de producir sin generar tanto daño medioambiental. Las megagranjas son incubadoras de nuevas cepas de virus y pandemia por la manipulación genética y el abuso antibiótico. Bueno, todo lo que se fue desarrollando. Así que, Pablo, agradecerle a todos los amigos y amigas que nos han seguido y empujaremos en esta dirección de otro modelo productivo que nos ha dado muchos argumentos para pelearlo de que es posible. No, el agradecido soy, digamos, no me tenés que agradecer, digamos. Yo soy profundamente agradecido de que vos generes siempre estos tipos de debate, digamos. Unos debates que siempre tienen el mismo eje, que es cómo hacemos para que la gente pueda vivir mejor, digamos, le está buscando la vuelta, digamos, en cómo, digamos, cuáles son las trabas de la economía que permiten el desarrollo y a partir de ahí buscar, digamos, la felicidad de nuestra gente. Por lo tanto, totalmente agradecido y la verdad que ha sido un gusto charlar un rato con vos y sobre este tema. Un abrazo grande. Te mandamos igualmente un abrazo grande, saludamos y nos despedimos de todos los amigos y amigas que nos siguieron. Hasta la próxima.